Vamos arrancando despacito, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva semana de workshop. Los invitamos a que conecten con su mentalidad abierta para que podamos disfrutar de los encuentros santos que tenemos para la tarde de hoy. Les voy a presentar a mi compañera poderosa de camino que va a ser la encargada de ofrecernos un instante santo. Bienvenida, Carlota. Gracias, Jorgelina, un gusto. Yo los voy a invitar a que se pongan cómodos en la silla, que cierren sus ojos, a que tomemos unas respiraciones profundas, luego unas respiraciones más tranquilas, más lentas. Lentificamos la respiración. Y como ya queda menos, nos imaginamos que estamos en la playa de Mar del Plata. Estamos en la orilla del mar y nos introducimos de a poquito en el agua. Vamos caminando despacio. El mar está templado y sereno. Caminamos lento y el agua nos va tapando. Y llega un momento en que nos fundimos con el todo, con ese mar que es un todo. Sentimos que nuestro cuerpo va desapareciendo, se va confundiendo con la gran masa de agua y entramos en silencio, vivimos ese silencio y estamos en quietud total. Y en esa quietud sentimos el movimiento del todo y nosotros nos movemos con ello. El movimiento de ese océano. En ese estado no hay un yo personal. Sentimos quietud y paz y estamos en gracia, en la gracia de Dios. Y cuando inhalamos y exhalamos, escuchamos nuestra voz interna que nos dice: Dios es mi hogar. Respiramos sintiendo ese Dios es mi hogar. Yo soy, sentimos, yo soy uno con el todo. Soy uno con Dios. Soy solo presente. Soy solo amor. Solo paz. Solo inocencia. Solo es vida. Y es la única vida que existe. La que comparto con Dios. La que comparto con el todo. Y me quedo en este instante santo, entendiendo que soy bendito, entendiendo que estoy en la verdad y que este es mi hogar. Inhalo y exhalo y poco a poco voy tomando unas respiraciones más profundas y con un gracias voy abriendo los ojos cuando lo desee.
Gracias, Amén. Carlota. Muchas gracias. Muy bonito. Queremos seguir en este estado de gratitud que nos propone la maestra Carlota para expresarles nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompañan miércoles a miércoles. Agradecer la presencia de ustedes, el acompañamiento y la confianza que han tenido todos los inscriptos, que ya han superado los 100 en este encuentro global que se va a realizar en la ciudad de Mar del Plata el 13, 14 y 15 de noviembre. A todos ustedes nuestra gratitud. Excelente, Jorgelina, qué cantidad de inscriptos. Y ya sabemos que este encuentro es sin fines de lucro, entonces se hace gracias al aporte de todos los asistentes, ya sean los asistentes presenciales o virtuales. Agradecemos las donaciones y la dosis de buena voluntad en el tiempo que cada uno de ustedes le está dedicando a este encuentro. También les agradecemos la difusión que hace cada uno en sus grupos de estudios y entre sus conocidos, porque ayuda a extender el mensaje del curso de milagros. Y invitamos a quienes quieran conocer sobre este encuentro global que se hará en Mar del Plata a visitar la página web que es www.encuentroglobalucdm.org. Ahí pueden ver toda la información y pueden inscribirse también. En este momento, los precios para la inscripción son para el presencial $90 y para el virtual $45. Estos precios hasta el 19 de agosto. También en la página pueden ver los workshops como este, los que ya se hicieron, que quedan grabados, y los próximos. Están anunciados ahí los temas y los maestros que los darán. También los que ya se hicieron y quedaron grabados se pueden ver por el canal de YouTube del Encuentro Global. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar al maestro que nos acompaña en esta tarde, que ya es una cara conocida para nosotros, ¿no? Siempre está en la parte técnica, pero hoy le toca estar hablando en nombre del Espíritu Santo. Él es Jorge Medina. Nació en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, el 10 de octubre de 1976. Actualmente reside en San Pablo, Brasil. El formato en que él se presenta es a través de procesos vivenciales de la escuela Aprendiendo a Ser. También está en el campamento Solonia, Venezuela, con los doctores Carlos Medina y Margot Magoya de Medina desde 1999, con quienes se formó. Él es facilitador en los procesos psicoterapéuticos de Aprendiendo a Ser y está a cargo de terapias individuales y grupales. Es profesor, estudiante y facilitador de la vida impersonal, un curso de milagros, y el camino de la maestría, la vía de la maestría. Es coordinador de la escuela Aprendiendo a Ser, Campamento Solonia, Venezuela, Brasil. Él es manager de la plataforma de aprendizaje online de cursos y clases en vivo de la comunidad Aprendiendo a Ser. Tiene grupos de apoyo, tiene un abordaje también práctico de un curso de milagros y el camino de la maestría. Y, para facilidad de todos los que estamos aquí en el encuentro global, maneja 3 idiomas: español, inglés y portugués. Así que a todos nos es muy beneficioso contar con este todero, como él mismo se define, que es Jorge Medina. Bienvenido, Jorge, a tu espacio. Muchas gracias, Jorgelina. Yo no pensé que iban a leer todo eso que yo le pasé. Me pidieron una reseña, yo le mandé todo eso, pero bueno, muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Para mí siempre es un placer poder compartir con todos ustedes. Uno que está detrás de la pantalla ayudando con todas estas actividades, uno disfruta mucho y que de vez en cuando le den una oportunidad también ayuda mucho. Entonces yo dije, Espíritu Santo, ¿qué hacemos?
Entonces habla de lo que tú estás trabajando. Y entonces, bueno, vamos a hablar de el instante santo, que ya Carlota nos hizo un breve instante santo que de alguna forma fue muy lindo, que cada uno de nosotros sintió y que ese es el trabajo que yo también estoy haciendo y que de alguna forma les puedo compartir un poquito de mi experiencia. Yo tuve una bendición muy grande porque mis tíos, Carlos y Margot, ellos tuvieron acceso a un curso de milagros cuando estaba Pancito Caliente de la panadería, ¿no? Que estaba recién salido en aquella época que lo escribieron, porque ellos eran psicoterapeutas y estaban en ese círculo y el hermano de mi tía era psiquiatra en ese medio. Y les dice, mira, yo les tengo un libro aquí que yo sé que ustedes van a entender, pero yo no entendí nada. Y entonces él les da los 3 tomos, que en aquella época eran 3 tomos, y ellos se los llevan para Venezuela. Y tuve la bendición de crecer desde los 10 años con lecturas, cursos, charlas de ellos, y desde mi primer milagro, yo dije, no, yo tengo que aprender esto. Y me quedé con ellos para arriba y para abajo. Me acuerdo que Carlucho me decía, no te preocupes, ven con nosotros, que nosotros te vamos enseñando, pero no es difícil. Lo que no tienes es que olvidar quién tú eres. Ajá, ¿y con qué se come eso, no? Entonces, fuimos aprendiendo poco a poco y después nos dimos cuenta de que era muy fácil. Y esa es la experiencia que yo les traigo el día de hoy. Para mí hoy en día lo más importante de trabajar es esto de lo que vamos a hablar hoy, el instante santo. Le llamamos instante santo, le llamamos presente, le llamamos ahora. Tenemos varios nombres que lo podemos identificar, pero trabajar en eso para mí es lo más importante en este momento. ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa que no sea con este momento corresponde a un juicio, a una etiqueta, a una valoración, a una interpretación, a una opinión que estoy haciendo yo con mi personalidad. ¿Y qué significa eso? Significa que de alguna forma mi experiencia del pasado se la voy a montar a eso que yo estoy viendo, con lo cual lo deformo. ¿Si me van siguiendo? Yo estoy viendo todas las caritas de todos. Si quieren, vamos a quitar el ancla porque así me permiten ver las caritas de todos, porque esto tiene que ser muy práctico, muy sentido y divertido, porque si no, me aburro. Entonces, vamos a quitar el ancla un momentito para que nos veamos todos, porque yo quiero que, a ver si todos me hacen así o me hacen así Ujú. que no entendieron nada, entonces así yo puedo Muy bien. eh, ver si me extiendo un poquito en eso que les estoy diciendo o no. ¿Por qué les digo esto? Porque a mí siempre me ha gustado que me expliquen las cosas de una forma en que yo la entienda. Y como yo tuve la suerte de tener unos profesores así, entonces yo soy fastidioso así también. No entendiste, vamos a darle la vuelta hasta que lo entienda, hasta que lo sienta. Entonces, el instante santo es lo más importante que tú tienes que practicar en este momento. Cualquier cosa que tú opines acerca del mundo que tú ves, lo estás haciendo con qué? Órale. Ejercicio 7 de un curso de milagros. Solo veo el pasado. ¿Y por qué nos distraemos tantos en los juicios, en las etiquetas, en las interpretaciones, en el opinar acerca de algo? ¿Por qué nos distraemos tanto? Porque es divertido. Porque este mundo está creado en base a una idea absurda. Y yo sé que todos nosotros vamos a hacer, ajá, pero yo quiero crear un poquito de conciencia con respecto a esto. ¿Cómo sería un mundo en donde yo pudiera sentirme Diosito, especial, separado de toda la creación y ante ese pensamiento loco se me olvidó sonreír? Entonces, este mundo tiene un solo problema, que yo me he creído que estoy separado de, no importa de qué. Separado de, me siento separado de, no me siento en unidad. Y la única solución
es que en realidad yo no estoy separado de nada. Eso es una imaginación que yo tengo en mi cabeza. Qué difícil es que esa idea entre en mi mente, que la pueda digerir y que abra mi corazón a ver qué pasa cuando eso es así. Ese es el primer trabajo de un curso de milagros. El curso de milagros tiene dos etapas. Primero, a hacerte entender cómo funciona la cosa para que tú abras el corazón, para que vayas a la experiencia y digas, ah, era así. Sí, era así. Entonces, ahora que ya entendimos, vamos a nivel de la experiencia. Jesús nos dice en un curso de milagro, mira, solo ves el pasado y te encanta hacer un juicio, una etiqueta, a tener una opinión con respecto a algo. ¿Por qué no dejas eso? Entonces, ahí es donde varios profesores nos quedamos un buen rato, porque es que no queremos soltar el juicio, no queremos soltar la opinión, no queremos soltar la interpretación y la codificación que yo estoy haciendo con respecto a algo que yo estoy viendo, porque todavía no quiero creer que eso lo hago con qué, con la experiencia del pasado, con el pasado que yo tengo. Pero si yo hago eso en el presente, ¿significa que eso es real? ¿O significa que yo le estoy poniendo encima un velo a esa cosa que está en el presente y que me está haciendo ver algo que no está allí? Entonces, cuando comenzamos a trabajar en esas ideas, nos damos cuenta que el pasado que yo tengo no sirve, pero para nada. Que lo único que me está diciendo es algo que no es real. Y entonces, ¿por qué nos quedamos ahí un rato? Y ojo que esto a mí me ha costado entenderlo bastante y llega un punto en donde nosotros decimos, ese curso no sirve para nada. Ese curso es una mierda. Yo lo he escuchado, hay varios profesores que lo han dicho y no pasa nada porque ya ahora ya yo puedo entender por qué lo decimos. Porque que es tan difícil soltar aquello que yo estoy tan acostumbrado a hacer en este mundo que cuando nos toca dar ese brinco, cuando nos toca dar ese salto, nos da miedo. Porque entonces nosotros creemos que somos esa nube de conceptos, de ideas, de pensamientos, que no es nada, una nube. Y cambiamos, como decía mi papá, espejitos por oro. ¿Se acuerdan cuando, cuando vinieron los españoles a América y entonces nos cambiaban espejitos por oro? Y mi papá decía, mijo, estoy molesto con los españoles. Y yo le digo, ¿por qué? Porque nos cambiaron espejitos por oro. Y yo le digo, pero eso fue hace más de 400, 500 años atrás, sí, pero yo me estoy enterando hoy, ¿no? Entonces, así hacemos. Mantenemos el pasado como si fuera real y nos aferramos a eso, a una idea absurda, porque queremos vivir esa experiencia. Cuando llegas en el fondo y te das cuenta de que eso es todo, es como que ahorita que está de moda lo del terremoto de Venezuela, es como que si tú, y esto lo hablamos bastante con Catherine, con la gente con la que estamos trabajando todas estas cosas, porque es divertido. Y tiene que ser divertido, porque si no, no lo vas a aprender, no lo vas a sentir y no lo vas a querer hacer. Porque si algo te cuesta, no funciona. Entonces, es como que si tú crearas en esa falsa idea de la que les dije, una base para construir un edificio. Y el edificio es un edificio de separación, con una cantidad de ideas y cosas que tú tienes acerca del mundo y que crees que funciona así. Y ese edificio, a lo que tú estornudas, se cae, así de simple. No es nada, es así de simple. Entonces nosotros construimos todo un mundo basado en unas creencias de nuestro pasado para constantemente estar haciendo juicios, etiquetas, valoraciones, interpretaciones y decodificamos lo que nosotros creemos que es real, pero no nos damos cuenta que lo hacemos tan automático que en realidad le estamos poniendo nosotros lo que nosotros queremos experimentar allí. Y entonces tú me dirías, ajá, Jorge, pero eso quiere decir que yo no estoy viendo nada como es ahora. Y ajá, exactamente. Por eso es que es importante trabajar constantemente el instante santo. ¿Para qué tú quieres entender un concepto del curso? Si lo vas a interpretar, lo vas a juzgar con qué, con tu pasado. Siéntelo.
Vete al nivel de la experiencia, siente cómo funciona eso para ti y ya está. Y vas descubriendo que dentro de ti tienes una sabiduría interna que es más grande que la internet, que es más grande que la biblioteca de Alejandría, y en el curso le llamamos Espíritu Santo. Pero eso que le llamamos Espíritu Santo eres tú. Tú todavía no te identificas con el Espíritu Santo. Tú todavía crees que afuera hay pollos y gallinas que te pueden comer. No, no, tú no eres un granito de maíz, tú eres todo. Eres el Hijo de Dios, pero todavía hay cosas que me pueden hacer daño. Y a cada rato aprendemos esa idea y nos las dicen una y otra vez. Si tú eres el Hijo de Dios, eres invulnerable. Nada de lo que suceda en este mundo te puede cambiar. Eres atemporal. El tiempo no te puede afectar. Y tú dices, sí, pero han pasado 40 años y ya yo me veo más viejito. Porque te estás identificando con qué? Con tu cuerpo. Ahora, a medida que vamos aprendiendo, nos damos cuenta de que el cuerpo es un vehículo que estamos utilizando para vivir una experiencia dentro de este mundo y que tengo la posibilidad de decidir. ¿Decidir qué? Decidir si sigo soñando despierto o decidir si vivo mi verdadera realidad. ¿Me van siguiendo? Vamos haciendo así, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué viven rabia, miedo, tristeza, ansiedad, angustia, desasosiego, miedo? ¿Por qué estamos viviendo eso? Fácil, porque así lo quiero. Cuando te veas viviendo miedo, rabia, tristeza, angustia, soledad, desamparo, todas esas cosas que no nos gustan, en el fondo sí te gustan. Y cuando te des cuenta de eso, el perdón, que es la herramienta fundamental aquí, va a ser así, mira, rapidito. Porque con solo tú darte cuenta, ¡ay! Te agarré, ya está, ya no quiero más, pero tiene que ser que tú lo sientas, no que lo pienses, porque si tú piensas, tengo que perdonar a mi papá por esto que me tengo que perdonar, no, 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 no. Vete al nivel de la experiencia, que ahí es donde los cambios funcionan, no al nivel del intelecto. Porque yo entiendo fácilmente todas las ideas del curso y te dicen, mira, expiación con E mayúscula es una cadena eslabonada de perdón que se... Ajá, yo entiendo eso. ¿Con qué se come eso? Entonces hay que llevárselo al nivel de la experiencia. No te lo quedes aquí, siéntelo. Y para eso tenemos varias formas. En ese edificio que estamos construyendo con una base que un estornudo y se cae, ese edificio también tiene muchas herramientas adentro para ir soltando mis valoraciones sobre la separación. Está la psicoterapia, tú puedes llamarle cualquier camino que tú escojas y que se lo pongas en manos a Dios o al Espíritu Santo. Puede ser que sea del mundo de la separación, pero te va a ayudar a ver con los ojos de Dios, como Dios ve las cosas. Y si tú estás viendo como Dios ve las cosas, entonces tú eres uno con Dios, tú eres uno con el Espíritu, tú eres uno con Jesús. Y si tú eres uno con todos ellos, ¿no será que tú eres ellos también? Hay una confusión que tenemos bien seria, seria. Si yo te digo en este momento, tú eres Dios, eso te echa chispa, te hace así. ¿Cómo vas a decir, Jorge, que yo soy Dios? Sí lo eres, pero siéntelo, llévalo al nivel de la experiencia, para que te des cuenta de que no hay ningún problema. Porque cuando tú te haces un único ser, cuando tú recuerdas tu verdadera identidad, lo que Dios piensa lo piensas tú, lo que tú piensas lo piensa Dios. No hay separación, lo que piensa Jesús lo piensas tú, lo que piensa el Espíritu Santo es tu propio pensamiento y no hay separación de ningún tipo. Nosotros con nuestra mente limitada le estamos dando esa separación y seguimos jugando a eso, porque yo quiero jugar a eso, pero ¿saben qué? Estamos llegando a un punto en donde ya no queremos seguir jugando a vivir esas cosas de separación. Ahora quiero vivir en la tierra como en el cielo. Si esa es mi decisión, ¿qué es lo que yo voy a vivir?
La experiencia es consecuencia de lo que tú decidas elegir. Óigame bien esa frase que a mí me costó entenderla. Repetila, La, repetila, a e- ver, por favor. la experiencia es consecuencia de lo que tú decidas vivir. Así de simple. Jorge, entonces tú estás diciendo que yo quiero vivir un cáncer. Sí. Jorge, tú estás diciendo que yo mandé a que mi hija la violaran. Sí. Estoy hablando así en cosas que son relativamente fuertes dentro del mundo, porque todo aquí es ilusión. Si tú le das valor a un cáncer más que a esta reunión de Zoom, estás en el juego todavía. Y no pasa nada, porque eso va a mudar lo que tú eres. No. Tú eres el santo hijo de Dios, santo, puro y perfecto. Y si gana Argentina, es lo mismo que si gana Brasil, y es lo mismo que si gana el Congo. Todo depende de la valoración que tú le das y la interpretación que tú le das. Entonces, si eso funciona así, ¿para qué seguimos valorando el mundo? Y Jesús nos lo dice a cada ratico. Este mundo no tiene nada que tú quieras. Y tú le dices a Jesús, no, ya va, espérate, yo todavía quiero el cuerpito de mi marido, el cuerpito de mi esposa, yo todavía quiero vivir ciertas experiencias, pero entonces sé consciente de que quieres vivir eso. Porque si tú eres consciente de que quieres vivir eso, ahora es tu decisión todas las experiencias que vengan a continuación de lo que tú estás eligiendo. Es decir, tú siempre has tenido la batuta, tú siempre has tenido la capacidad de darte cuenta de eso, pero habías querido olvidarte que tú hiciste ese mundo porque saben que es divertido cuando tú no sabes que eso lo estás creando tú. Porque tú te metes en la película y tú crees que eso es real. Pero imagínate que tú le dijeras a tu esposo, a tu esposa o a tu hijo, a tu hija, vamos a pelear un rato, pero conscientemente de que estamos peleando. No es divertido. No es divertido porque los dos saben lo que están haciendo. Y se van a gritar y se van a decir cosas, pero tú sabes que no es real. Entonces, es más divertido cuando se me olvida que yo estoy proyectando eso, que yo estoy eligiendo vivir eso. ¿Por qué les estoy haciendo este lavado de cerebro? Vamos a decirlo así. Porque yo quiero que ustedes hagan conciencia de que ya está bueno. Mm. O sea, ¿hasta cuándo tú vas a seguir queriendo interpretar el mundo, juzgar el mundo, opinando, conceptualizando el mundo que tú estás viendo, que está siendo creado por ti también? Ábrete a la experiencia. Yo no te estoy diciendo que no pienses, te estoy diciendo ábrete a la experiencia, vive la experiencia del presente. La experiencia del instante santo es la que te va a llevar cada vez más cerquita de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Si tú te metes en la interpretación, la decodificación del mundo que estás viendo, ya le metiste tu pasado, ya te enganchaste y ya compartiste también la confusión de tu hermano, si es que hay hermanos afuera. ¿Entiendes? Entonces, Jesús nos invita cada rato a que no pienses, no valores, no critiques, no juzgues, no interpretes, no decodifiques el mundo que estás viendo, porque lo estás haciendo ¿con qué? Con un conjunto de pensamientos, con una nube de pasado. Y todo eso deforma el presente que estás viendo. Jorge, ¿y cómo se come eso? Porque estoy tan acostumbrado a pensar que yo no sé cómo es sentir. Lo vamos a hacer un ratito. Lo vamos a hacer un ratito aquí, porque la idea es que se lleven la práctica que estamos nosotros haciendo también para que vean lo divertido que es, lo amoroso que es, lo espectacular que es sentir tu verdadera identidad y darte en eso a todo el mundo que tú estás viendo. Imagínate a Jesús, que ya él lo sabe. Y a cada ratico te dice, Jorge, deja de estar juzgando, Jorge, deja de estar etiquetando, únete a mí, vamos a hacer un equipo aquí y vamos a llevar luz al mundo. Y tú dices, ya va, todavía no, que yo quiero más bien recibir del mundo. No, 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 ya está bueno. Les estoy diciendo todo esto como preámbulo
a lo que verdaderamente vale la pena. Disfruta el presente, vive el instante santo, vive la experiencia. Disfruta el gol de Argentina, disfruta el gol de Brasil, disfruta el gol del Congo, disfruta la tristeza de Inglaterra que se quedó afuera del Mundial. O sea, lo que te quiero decir es que todo es para disfrutar en este mundo. No hay nada que no sea perfecto. Y todo está siendo creado desde la energía que tú eres, una energía que eres el Santo Hijo de Dios. Desde esa energía estás creando todo, hasta los pensamientos que tú crees que piensas. No me lo crean. Yo los voy a guiar en un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, a ver qué tal les parece, porque la idea no es juzgar tanto, etiquetar tanto, porque ya eso no lo sabemos bien. Tenemos muchos años haciendo eso. Somos maestros en eso, en el juzgar, etiquetar, usar el pasado para deformar el asunto. Y ejemplos tenemos por montones. En estos días, una compañera, Débora, una compañera poderosa, mandó un video en donde decía que los adultos somos niños con miedo. Y yo decía, wow, eso me sonó muy bien. Entonces, tenemos que dejar de ser adultos, vamos a ser niños, pero niños, no adultos que sean niños sin miedo, con miedo, sino niños sin miedo, inocentes. Y para llegar a eso, no puedes etiquetar, no puedes juzgar, no puedes criticar, no, porque estás proyectando tu pasado allí. Esta, les digo honestamente y sinceramente, esta es la parte más difícil del curso. Porque que tú digas, wow, voy a dejar de ser lo que yo creía que era para vivir una nueva experiencia en el presente y las personas se pueden aprovechar de mí, en el trabajo me pueden votar, ¿cómo es eso de que no voy a pensar? Si yo no pongo control en la casa, esto se vuelve un pandemonio. Pues no, ese sigue siendo tu creencia en el pasado que te está hablando como una loca de la casa y son pensamientos que tú pusiste ahí precisamente para que te hicieran olvidar lo santo que tú eres, lo bello que tú eres, lo inocente que tú eres, lo amoroso que tú eres, para que entonces te sientas con miedo, con rabia, con tristeza, con soledad, con culpa y una cantidad de cosas. Ojo, es bueno utilizar las herramientas que tenemos desde el mundo de la separación para salir de allí, pero va a llegar un momento en donde te des cuenta de esto y vas a tener que dar un brinco. Ya yo no puedo seguir juzgando, así sea la herramienta que sea del mundo, no hay nada de este mundo que yo quiera. Cuando tú llegues a esa total convicción, vas a tener que soltar lo que tú crees que eres separada o separado y asumir lo que tú verdaderamente eres en este momento. Entonces vamos a necesitar un valiente. A ver, ¿quién quiere ser valiente? Tiene que tener la cámara abierta porque estamos todos aquí con los que están con la cámara cerrada, cejo. Pero los que están con la cámara abierta, ¿quién quiere ser valiente el día de hoy? Que levante la manito para ver. Ajá, Cecilia se animó. Vamos, Cecilia. Entonces, fíjate, yo te voy a poner aquí en el medio y vamos a hacer un ejercicio bien sabroso. Todos nosotros vamos a quedarnos sin pensamientos de pasado, sin juicios, sin etiquetas. Vamos a sentir un instante santo. Igual Cecilia. Cecilia va a ser nuestro modelo, pero Cecilia tiene trabajo por hacer también. Ella tiene que quedarse ahí tranquilita, no puede emitir juicios, no puede emitir opiniones, no puede hacer juicios de nada. Cualquier pensamiento que le llegue en este momento, no lo valores. Y ojo, a ninguno de ustedes yo les dije cierren los ojos. Me abren los ojos de par en par porque ustedes no van por la calle con los ojos cerrados. Así de simple. Entonces, con los ojos bien abiertos, vamos a ver a Cecilia directamente y vamos a hacer ahora un receptor. Este ejercicio nosotros lo hacemos mucho en los cursos de aprendiendo a hacer, pero
es tan lindo vivir un momento de instante santo que los invito para que lo disfruten. Entonces, conéctate con el ser que tienes enfrente de ti, que en este caso le llamamos Cecilia. Y vamos a recibir. Este ejercicio tiene dos partes. Primero vamos a recibir lo que te está enviando ese ser que está enfrente de ti en este momento. Pero tiene una armadilha, como dicen en portugués, tienen una trampita. No puedes juzgar, no puedes etiquetar, no puedes emitir un juicio acerca de ese ser que está ahí enfrente de ti. Es decir, tú vas a decir, ay, mira, ella sí es bonita, ya emitiste un juicio, quédate en silencio. Ay, ella me transmite paz, ya emitiste un juicio, quédate en silencio. Entonces, la idea es que te quedes en silencio de pensamiento intelectual aquí en tu cerebro y que te abras a la experiencia de sentir en tu corazón profundo la emoción que te transmite ese ser que está enfrente de ti, pero no, ah, mira, tiene el cabello amarillo, está bonita, está vestida de negro, ay, yo creo que debió haberse pintado los labios. No es emitir un juicio, es sentir lo que te transmite ese ser que está enfrente de ti. Es la primera etapa del ejercicio. Y abran sus micrófonos porque yo les voy a ir preguntando a los que tienen la camarita abierta. Los que tienen la camarita cerrada, cejo. Pero los que tienen la camarita abierta, vamos a compartir aquí qué te transmite ese ser que está enfrente de ti. Suelta tu pensamiento, vacía tu mente. Yo sé que te han pasado durante la semana muchas cosas. Si te diste la oportunidad de venir acá o si estás viendo esta grabación, aprovéchalo. Y deja esos pensamientos de lado, entrégate a sentir. Simplemente entrégate a sentir. Y observa qué te transmite ese ser que está enfrente de ti y siente qué emoción te produce. ¿Te da miedo? ¿Te da rabia? ¿Te da tristeza? ¿Te da angustia? ¿Te da culpa? Estás pensando. ¿Te hace sentir en paz? ¿Te da tranquilidad? ¿Te hace sentir amor? Ábrete a este momento y que no quede nada. En este momento no hay nadie detrás de ti dándote con un bate, haciéndote daño, nada, no hay nada. No tienes razón en este momento para sentir otra cosa porque nadie te está haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que queda en este momento cuando no hay ese pensamiento que yo pienso que pienso? Entonces, ábrete a descubrir lo que verdaderamente hay en este momento. ¿Qué te transmite ese ser que está enfrente de ti? Y vamos a comenzar por orden de los que tengo aquí. Vamos a ver, Edith, ¿qué te transmite ese ser que está enfrente de ti cuando no piensas? Es como que si ahora eres un receptor gigante. Ajá, ¿qué te transmite? Unión, como que estoy muy unida a ella. Como que estás unida a ella. Ok, muy bien. Y Pilar, ¿qué te transmite ese ser que está enfrente de ti? Tienes que abrir el micrófono. Vayan abriendo los micrófonos los que quieren participar, porque yo voy a ver quién tenga el micrófono abierto, no voy a hacer que Pilar está en un dispositivo que no conoce y entonces está pariendo allí. Sin pensar, solo siente. Te conviertes en esto, mira, un micrófono. Recibe lo que te manda ese ser que está enfrente de ti. No lo interpretes, no lo juzgues, no lo codifiques con tu pasado. Simplemente lo único que puedes hacer es sentir. Y observa lo que sientes. Carlota, ¿qué te transmite ese ser que está enfrente de ti? Sí, yo me vine a mi respiración y cuando respiraba Cecilia también. Éramos una. Como Como dijo Edith, Edith, unión. unión. Muy Unión. bien. Desapareció como figura aparte.
Ajá, no le presten atención lo que sus ojos les dicen. Si de repente comienzan a ver ese ser que está enfrente de ti distorsionado, no le presten atención, sigan profundizando, sigan sintiendo, no se desconecten. Buenísimo, Carlota. Y Pilar, que abriste el micrófono, ¿qué te hace sentir ese ser que está enfrente de ti? Quietud y bondad. Quietud y bondad. Ojo, que se coló la bondad. Y Jorgelina, ¿qué te hace sentir, qué te transmite ese ser que está enfrente de ti? Yo sentí mucho vacío y tenía resistencia al vacío. Vi mi resistencia Ajá, a vaciarme de las etiquetas, vaciarme de los ajá. juicios, vaciarme de pensar, pero cuando pude animarme a vaciarme, vi fusión. Pero primero tuve que Fusión, hay pasar la unidad. barrera de querer vaciarme, ¿eh? Y después Claro, por eso es fusión. que este ejercicio tiene dos partes, pero ya van a ver por qué. Qué bueno, Jorgelina. Me gustó mucho porque eso significa que tienes que poner un poco de tu parte, ¿sí o no? Sí, yo no quería vaciarme de mis Perfecto. interpretaciones. Ahí está. Entonces, cuando de verdad te quedas en el presente, comienzas a sentir que ese ser que está enfrente de ti y tú de alguna forma son uno. Ujú. Entonces, vamos a seguir profundizando en eso. Vamos, Alfredo, ¿qué sientes tú que te transmite ese ser que está enfrente de ti? A mí en particular me transmite una calma y a la vez tristeza. Y esa tristeza, ¿de qué pensamiento se te coló? No sé, de verdad que profundicé bien el estado de instante santo, lo volví a rectificar y me volvió a repetir. Ok, Y entonces ahorita lo sigue estoy profundizando mirando ahí. ok. Sigue profundizando en eso que te transmite, porque aquí tenemos algo claro, o estás embarazado o no estás embarazado. No puede estar medio embarazado. Entonces, o estás escuchando algún juicio o estás sintiendo el momento presente. Uno no puede estar medio embarazado. Entonces, sigue Pero profundizando porque lo pudiera estamos estar, haciendo bien. pudiera estar transmitiéndome tristeza. Sí, claro. Pero la tristeza en este momento proviene de un juicio que estás haciendo y ahí se te coló un pensamiento. Así de simple, porque en este momento no hay forma, nadie te está haciendo nada para que puedas sentir tristeza. Ujú, Entonces sigue correcto. profundizando porque a lo mejor te llega, pero a lo mejor la sueltas y ya está. María Socorro, ¿qué te transmite ese ser que está enfrente de ti? Bueno, cuando lo estaba mirando, traté de profundizar en su mente, queriéndome unir, y ¡zas! Me fui a mi nube. Eso fue todo lo que pasó. Claro, al volver a ella la vi muy tranquila y serena. Eso fue Eso lo es. que sentí. Muy bien. Gracias, María Socorro. Se ve. Catherine, ¿qué te transmite ese ser que está enfrente de ti en este momento? É, calor, vibração, mas calor. Eu sinto calor. ¿Y qué emoción te produce eso? Um pouco de ansiedade, talvez. Ajá, ok. Entonces, vamos a una segunda parte de este ejercicio, porque ahora está quedando claro a veces un poco la resistencia que nosotros tenemos a verdaderamente unirnos con el ser que está enfrente. Entonces, sigan con los micrófonos abiertos, porque yo voy a seguir preguntando, pero ahora vamos a cambiar un poquito las reglas del juego de fútbol. Vamos a hacer así. Ahora, ese ser que está enfrente de ti, tú le vas a enviar absolutamente todo tu amor sin ninguna reserva. Y no pienses en absolutamente nada. Abre tus ojos, abre tu corazón y envíale como si fueran unos chorros de luz, de amor, todo eso que tú tienes ahí represado adentro, envíaselo sin ninguna reserva en absoluto, sin ningún pensamiento. Envíaselo y siente. Permítete sentir qué ocurre cuando tú le abres el corazón a ese ser que está enfrente de ti, que puede ser que lo conozcas, que puede ser que no lo conozcas, pero que tú le das todo lo que tú eres en este momento.
y siente, solo siente. Te voy a dar un minuto para que profundices allí. Siente. Siente cómo desde tu corazón salen unos rayos de luz, de amor, si los quieres visualizar así, o siente una energía que comienza a fluir, una vibración que sale de ti y comienza a llenar ese ser que está enfrente de ti. No lo pienses. Si llegaste hasta este punto, permítete vivir esa experiencia, a ver qué pasa, a ver qué sientes. Le das todo lo que tú eres a ese ser que está enfrente de ti. A ver, Silvia, ¿qué sientes que te transmite ahora que tú le estás dando todo tu amor, toda tu luz, todo lo que tú eres sin ninguna reserva a ese ser que está enfrente de ti? ¿Cómo te sientes? ¿Te da para sentir algo, Silvia? Sí, mucha paz. Justo me venía ligero de equipaje. Sigue profundizando en ese dar, en ese amor que estás dando, en darte tú totalmente a ese ser que está enfrente de ti sin ninguna represa. Vivian, ¿qué te hace sentir el darte totalmente a ese ser que está enfrente de ti? Siento mucha gratitud y mucho amor, mucho cariño. ¿Sientes que hay algún tipo de separación? No, ¿Verdad que no? no. Sigue disfrutando de eso, de este momento. La única forma que tú sientas que eso se puede cortar es que tú así lo desees, lo pienses y lo hagas. Entonces no lo cortes, sigue profundizando en eso. Elida, ¿qué te hace sentir el darte totalmente, sin ninguna barrera a ese ser que está enfrente de ti? Ternura. Te da una ternura. ¿Y qué más? Y vacío. Siente eso, llena el vacío con tu propio amor y extiéndeselo a ese ser que está enfrente de ti y sigue profundizando en eso que estás sintiendo. A Gracias. ver, Jesús, ¿qué te hace sentir cuando tú les das todo lo que tú eres a ese ser que está enfrente de ti? Amor. Si estoy enviando amor, siento el amor que estoy enviando, claro. Disfruta de ese sentir. ¿Hay alguna barrera que todavía se interponga? No, no. No. Disfruta de eso y sigue profundizando allí. Y Gerardo, ¿qué te hace sentir cuando tú le das todo tu amor a ese ser que está enfrente de ti? Primero la había sentido muy cercana, pero viendo, viendo a Cecilia y ahora empecé a sentir un ser, un ser más profundo que no es Cecilia. Empecé a una comunicación más pura, algo así. Como más limpia, ¿verdad? Sí, más pura. Así es. Entonces, no voy a seguir preguntando porque se nos escapa un poquito el tiempo. Sigan allí ahora, dando todo lo que ustedes son. Y ahora vamos a aprovechar de preguntarle a Cecilia, Cecilia, ¿cómo te ha ido en la primera parte y en la segunda parte de este ejercicio? ¿Cómo te has sentido? En paz. Cuando empezaste a hablar, como conozco a mi ego bastante zorro, me encomendé directamente a ser anfitrión de Dios. Lo que el Padre decidiera, así estaba bien, y no intervenir. Así que sentí mucha paz, obviamente. Gratitud. Gracias por ser valiente, Cecilia, porque se requiere de mucho amor propio y valentía para hacer eso que tú hiciste. Fíjense que a todos nosotros nos costó un poquito. La primera parte del ejercicio, y ahora vamos a aprovechar de vernos todos juntos. La primera parte del ejercicio va orientada ¿a qué? A que distraigas tu mente.
porque todavía se dieron cuenta de que nos costaba un poquito soltar el juicio, la valoración, la interpretación. Entonces, pero necesitamos empezar a prestar atención en la conexión. Y la segunda parte del ejercicio es para que ya te dejes de cómica. Ya yo no quiero seguir juzgando. Ahora, da todo a todos. Una de las reglas del Espíritu Santo, capítulo 6, al final del capítulo 6. Da todo a todos. Y después te dice la otra, enseña paz para que tú aprendas lo que es la paz para ti. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo se iban sintiendo cuando ustedes le daban todo a Cecilia y Cecilia nos daba todo a nosotros? Que no había juicio, no había conceptos, no había etiquetas. ¿Ustedes sienten que se iban a perder si vivieran así de aquí en adelante? No. Es difícil. No es. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos encanta todavía, como dicen en Brasil, la fofoca. Nos encanta todavía el chisme, nos encanta el juicio, nos encantan las etiquetas, nos encanta todo eso. Pero date cuenta que te encanta. Disfrútalo. Disfrútalo hasta que llegue un momento en donde tú digas, ya no quiero más esta experiencia. Abres tu corazón ahora y ahora tu deseo. A ver, que un curso de milagros comienza así, con un poquito de tu buena voluntad. Aquí podemos hacer muchos milagros. Pero después ya no es un poquito, ya es 100% tu deseo de vivir tu verdadera identidad. Y Jesús nos lo trae en otro libro bien bonito, que si no lo han leído, se llama El Camino de la Maestría o La Vía de la Maestría, que es genial, es más práctica. Entonces, aquí la idea es la siguiente: deja de juzgar, deja de etiquetar, deja de interpretar, de a cada rato estar proyectando tu pasado en las experiencias del presente y quédate dando todo tu amor. Conviértete en un miembro activo del equipo de Jesús. No sigas siendo pasiva. ¿Hasta cuándo? Allá en Venezuela había una novela que se llamaba Abigail y Abigail era tan fastidiosa que la gente decía, ¿hasta cuándo, Abigail? Bueno, así estamos nosotros. ¿Hasta cuándo? Porque te sigues identificando con una nube de pensamientos que tú mismo pusiste allí para distraerte. Entonces, decide. Me quiero seguir distrayendo. No pasa nada. Eso no cambia lo que tú eres en realidad. Pero va a llegar un momento en donde tú tengas que dar ese brinco. Se acabó la psicoterapia, se acabó mirar el pasado, porque si no, el ciclo se hace infinitamente terrible. Nunca vas a terminar de sanar el pasado, porque siempre vas a llegar a la idea de separación. Siempre. Fue la primera vez en donde tú sentiste miedo, allí, y te lo autoinfligiste. Y eso no se va a acabar nunca de hacer una terapia. Y ojo que yo soy psicoterapeuta también, pero va a llegar un momento en donde tú tengas que dar un brinco, un salto. Ya yo no me quiero identificar más con una nube de pensamientos que ya sé que son falsos. Ahora quiero vivir mi verdadera identidad y ese tiene que ser tu deseo. Y la experiencia que va a llegar va a depender de tu deseo. ¿Se acuerdan que yo les dije una frase bien interesante? La experiencia que estoy viviendo depende de lo que yo he elegido previamente. Desea vivir la experiencia de tu verdadera identidad. Suelta todos tus pensamientos, los que tú piensas, quédate en el presente dando todo a todos. Ahora, eso no significa que tú no vas a usar tus pensamientos. Ahora vas a usar los pensamientos de una conexión divina que es sabia y que tú vas a saber que lo único que tienes que en este momento es que darle un cafecito a esa persona y escuchar. O vas a tener que decirle una palabra. O vas a tener que formarle un lío a esa persona. Pero eso lo vas a sentir con una paz, con una tranquilidad que no se te va a olvidar lo que tú eres. Ese es el truco y la práctica a la que yo los estoy invitando el día de hoy. Que sea más importante para ti vivir el instante santo. Que sea más importante para ti vivir el presente, sin importar la situación
que estés viviendo o con la persona o la relación que estés teniendo. Vívela. Si tú agotas el miedo en el momento en que está sucediendo, se acabó y abres tu corazón a una nueva experiencia. ¿De qué te sirve a ti preocuparte ahora que sabes todo esto? Yo siempre digo así de manera cómica, ¿no? ¿De qué me sirve a mí ser el hombre más preocupado del cementerio si ya me morí, ¿verdad? Entonces, Está bueno tú eso. te estás preocupando por un tiempo que no existe, que no está en este momento, porque no te abres mejor a vivir la experiencia. Ah, que me está doliendo. Siente el dolor. Te aseguro que si tú lo sientes de esta manera, se va a acabar, se acaba. Y te abres a una nada que cada vez más se parece a la paz, que cada vez más se parece a la tranquilidad, que ya tú sabes que no depende de un pensamiento que manipule mi sentir en mi corazón. Y vas entendiendo cómo funciona la loca de la casa que tú creaste y entonces tú le dices a la loca, mira, ¿sabes qué? Ya no te necesito, hiciste un buen trabajo, lo hiciste maravillosamente, me confundí muchas veces, pero ya no te necesito. Y le bajas tú mismo, el volumen, porque habla bien duro, le bajas el volumen y empiezas a oír esos otros pensamientos que están esperando por ti y te unes al equipo activo de Jesús. Esa es la invitación. Practiquen el instante santo, practiquen el presente. Aprovecha cualquier herramienta que tengas y ponla en servicio del Espíritu Santo aquí, ahora, no mañana. Si la vas a hacer mañana, mejor no la hagas, porque vas a seguir estirando eso hasta quién sabe cuándo. Eso es lo que les traje para el día de hoy. Esa es la práctica que nosotros estamos haciendo. Nosotros también tenemos un grupo de compañeros poderosos en donde nos apoyamos porque a veces a Jorge se le olvida y Catherine se lo recuerda o Jesús se lo recuerda y entonces acabó el rollo. Nada más hace falta que tú recuerdes y sales de tu distracción. No es más que una distracción. Eso no te puede cambiar lo que tú eres. No le tengas miedo al miedo. El miedo es una nubecita, que cuando vas pasando por esa nubecita, tú dices, eso era todo. Y yo había perdido 10 años de mi vida para perdonar a mi marido por esto. Ajá, así mismo. Entonces, no le tengan miedo al miedo. Eso no hace nada, es una nubecita. Eso no te va a retener. Pero cuando tu decisión es firme, y tú quieres vivir ahora, no con un poquitico de buena voluntad, sino con todo el 100%, yo quiero vivir mi verdadera identidad. Jesús, Espíritu Santo, ya no tienes ni siquiera que preguntarle a cada uno de ellos. Ahora sé tú ellos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y me vas a decir, Jorge, ¿cómo tú vas a decir que tú eres Dios, que tú eres Jesús, que tú eres el Espíritu Santo? Sí, pero depende de donde tú sientas que te lo están diciendo, tú sabes si es verdad o no. Esa es la invitación que les traía para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. Yo sé que me extendí un poquito, lamento mucho, pero valía la pena, ¿no les parece? Disfrutar este Por momento para Sí, todos. supuesto, claro que Sí, sí, te lo por sí. agradecemos, supuesto. Muy te lo Gracias. bello. agradecemos. Si Gracias. hubiera alguien que quisiera ser del equipo activo de Jesús, como tú dices, ¿no? Y quisiera hacerlo contigo, con tus compañeros de Poderosos de Camino, ¿cómo te encuentran las redes? Si hay alguien que se quedó con ganas de más, que le gustó esta manera de transmitir y de vivir el curso, ¿cómo te encuentra? ¿Cómo se pone en contacto contigo? Escuchen, miren, nosotros tenemos muchos compañeros poderosos. No depende de una escuela. Depende de tu deseo de vivir tu verdadera identidad. Tú puedes estar en muchas escuelas, es más, tú eres todas las escuelas. Pero nosotros tenemos también una organización, como todos acá, en donde hemos ido aprendiendo todo esto. Eso no quiere decir que no estamos abiertos a cualquier otro profesor y que otro profesor nos invite a su propia escuela. Eso no importa. Ya eso no debe ser un límite. Pero si quieren buscarnos y compartir, invitarnos para ir a su escuela y que nosotros los invitemos y hacer una unión más extensa, tenemos una plataforma de estudios formal con cursos adentro que ustedes pueden acceder cuando deseen, que si son de otra escuela pueden venir y dar sus cursos aquí también. O sea, aquí no hay límite, esa es la idea. Es una plataforma formal de estudios que se llama Aprendiendo a Hacer. Lo único que tienen que entrar es en www.aprendiendoahacer.org
Y de allí, de la página web, ustedes pueden entender un poquito de la historia, que no vale de nada, el pasado no sirve de nada, de la escuela, pero hay un enlace en particular que sí te va a llevar a la plataforma online. Allí todas las semanas tenemos reuniones, cursos de apoyo, tenemos muchos facilitadores, no solo de Aprendiendo a Hacer, sino de otras partes también. Katherine está aquí con nosotros, que ella también viene de otra escuela, y todos nos las llevamos tan bonito que compartimos. Y allí adentro tenemos clases de apoyo, terapias, cursos, tenemos las grabaciones. Si tú no puedes asistir a una clase, está la grabación que la puedes asistir después. Hacemos los cursos de Aprendiendo a Hacer, los talleres de Aprendiendo a Hacer, que van orientados a que tú vivas la experiencia del presente y aprendas a perdonar. Y se hacen a finales de cada mes en español, a mediados de cada mes en portugués. Y ahí vamos. O sea, no hay excusa para que tú te quedes todavía con algún rollo, porque hay muchas opciones aquí que están a tu disposición. Y no solo a través de Jorge ni de Katherine, a través de todos los que estamos aquí. Solo hace falta que tú tomes la decisión. Ya no me quiero seguir enrollando con estos mismos rollos de antes. Yo quiero vivir mi verdadera identidad y te aseguro que el camino aparece por ahí. Pero ahí estamos, en aprendiendoahacer.org y están todos cordialmente invitados. Y aquí tengo a Adriana que trae una manito levantada. No sé si quería decir algo. Sí, Jorge, quería preguntarte, Yo conozco a esa Adriana, que no te había sí, visto porque tiene la cámara apagada. Hola, ¿nos Adriana. podrías mostrar de rapidez la página que tú acabas de mencionar, como para que nos quede más claro dónde es que se mete uno así de rapidez? Y porque cuando uno lo ve visualmente, lo que acabas de decir, aprendiendo a hacer.org, como que es más fácil, no sé si se pueda. Bueno, déjame ver si puedo compartir rapidito aquí. Gracias, Adriana. Miren, les muestro. Es simple. Ustedes van para la página aprendiendoahacer.org, a ver si ustedes la logran ver. Y si les parece interesante todo lo que tenemos acá, aquí tenemos un enlace, este botoncito que dice plataformas de estudios, que es la que yo pongo a disponibilidad de todos, profesores y estudiantes. Pueden entrar acá y es una plataforma que está en los Estados Unidos y que nos permite poner cursos, hacer eventos, terapias y todo es aquí interno. Nosotros no andamos hablándole a muchas personas de lo que hacemos. Tienes clases en vivo, todos los días tenemos actividades y los que están dentro de la plataforma de estudio tienen acceso a todo. Tiene un costo que es un cafecito, porque la idea es que colaboremos todos, tanto profesores como alumnos, al mantenimiento de eso. Pero miren que aquí tenemos los workshops del encuentro global y aquí la gente entra y entra directo al workshop de acá. Todo lo tenemos adentro, tenemos cursos en español. Es una comunidad, perdón, una plataforma de estudio tanto en español como en portugués. Tenemos un viaje de cursos, también tenemos muchos facilitadores que han venido, traído sus cursos, los montamos acá y todo tiene que estar disponible para todos. Si hay alguna persona que no pueda eh, hacerse miembro de la plataforma porque en este momento no pueda, que nos contacte y le damos un pase gratuito para que vaya sintiendo, porque nadie que quiera estar aquí debe quedarse afuera. Ese es otro principio importante. Pero tenemos cursos en español, cursos en portugués y tenemos también trabajo con Encuentro Global y Circle of Atonement, que estamos también haciendo un trabajo bien bonito con ellos y todo se pone allí en esa plataforma. No los quiero aburrir mucho, pero muchas gracias de todas formas. Eh, lo más importante es que ábrete, ábrete a vivir la experiencia del presente y una cosa que sí soy fastidioso, deja el juicio, deja la etiqueta, deja la interpretación. Deja esa necesidad de controlar con tu pasado el mundo. Ábrete a una nueva experiencia, pero tiene que ser que tú ya estés en ese punto. Y nos vemos en el siguiente workshop.
En un ratito nada más, en una horita, nos encontramos en el próximo workshop con el maestro Ignacio González Campos. Muchas gracias, Jorge, muchas bendiciones. Muchas gracias. Ay, Gracias Nos a vemos a las todos. 16. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones Muchas para gracias. todos. Gracias.